Muy bien, bienvenidos a todos los participantes, docentes, que se conectan a esta segunda sesión de aprendizaje basado en problemas. Nosotros, la sesión anterior, desarrollamos aspectos importantes, desde qué es el aprendizaje basado en problemas, el enfoque bajo una situación significativa, sus elementos. También hemos analizado sus principios. Hemos explicado sus características, hemos también socializado casos, hemos explicado los beneficios del ABP, hemos reflexionado en base a estas preguntas, hemos encontrado diferencias entre ABP, el aprendizaje basado en proyectos y el estudio de casos. También hemos analizado el rol que tiene el docente y del estudiante en el aprendizaje basado en problemas. Y hoy vamos a aperturar esta segunda sesión con las características de un buen problema. Vamos a enfocarnos en esta segunda sesión en esta primera etapa, en el problema del aprendizaje basado en problemas, en el AEP. Nos comenta aquí que no cualquier pregunta o no cualquier situación funciona como un punto de partida para el AEP. Un buen problema debe tener ciertas características que lo convierten en una experiencia auténtica de aprendizaje. Entonces vamos a observar cuáles son estas características que convierten a la situación una experiencia auténtica de aprendizaje. En principio, la primera característica es autenticidad. Involucra que el problema debe estar conectado con la realidad del estudiante, su contexto social, cultural o comunitario. Debe despertar esta autenticidad un cierto nivel de interés, empatizar con el problema o sentido de urgencia, alarmarse, indignarse, involucrar emociones, en otras palabras. Bien, esa característica es muy importante, la autenticidad. Segunda característica de un buen problema en ABP es la complejidad. Este problema debe ser abierto, sin una única respuesta correcta. Requiere investigación, análisis crítico, toma de decisiones y colaboración. Este nivel de complejidad también le da el componente de retante. Un problema que no es retante, un problema que no reta a nivel complejo la comprensión y el análisis, pues posiblemente no despierta el interés de los estudiantes. Y por último, la tercera característica es la conexión curricular. ¿Por qué? Porque esta debe vincularse con competencias y capacidades del currículo. En este caso, si estamos en una escuela, del currículo escolar. Si estamos en el ámbito superior, también del currículo, del programa curricular. Y esta conexión curricular debe favorecer aprendizajes significativos y transferibles, continuos, que lo aprendido en esta sesión y en la sesión número 14, número 15, pues me permita tener evidencia de logro de aprendizaje, de logro de competencias y el cumplimiento de estas capacidades. Bien, entonces, estas son las tres características que hace un ABP un buen problema. Bien, la autenticidad, la complejidad y la conexión curricular.
Entonces vamos a responder algunas preguntas. Me gustaría que podamos participar todos. Los participantes aquí se pueden conectar, pueden intervenir también por audio o pueden intervenir por el chat del Zoom. ¿Este problema tiene relación con la vida de mis estudiantes o solo sentirán como algo, se sentirán como algo escolar? ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos respecto, qué podemos decir respecto a esta pregunta? Efectivamente, este problema, el problema con esas tres características que hace un buen problema en LEP, pues debe tener una estrecha vinculación, relación con la vida de los estudiantes. Por eso se cumple la primera característica, que es la autenticidad. Y para que no sientan que es algo inferior o algo muy sencillo de resolver, debe ser complejo. Bien, debe ser complejo. Aquí es importante observar estas dos características, autenticidad y la complejidad. Siguiente pregunta. ¿Qué competencias se activan al investigar un problema? ¿Qué opinamos? ¿Qué competencias se activan al investigar, a realizar este proceso de investigación en un problema? Bueno, en principio es importante identificar que las competencias se van a ir movilizando a partir de la planificación, ¿cierto? Uno hace una planificación curricular y en base a esa planificación curricular es que se diseña la situación significativa y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Bien, entonces, por supuesto que se desarrollan competencias, competencias ligadas especialmente al pensamiento crítico, son competencias que están muy orientadas a que el participante o el estudiante pueda reflexionar sobre su punto de vista, sobre su postura, buscar fuentes confiables y, por supuesto, indagar referente a el problema, no solamente de manera individual, sino también en equipo. Muy bien, miremos este caso. El problema a presentarse es el siguiente. ¿Por qué muchos jóvenes no denuncian cuando sufren violencia en su hogar? Esta es una pregunta muy, muy auténtica, también compleja, y por supuesto siembra este interés para poder indagar o enterarse sobre más de este problema. Aquí vamos a observar a partir de este problema que es auténtico, es complejo, conecta con competencias de ciudadanía, comunicación y por supuesto aspectos tutoriales, ¿bien? De la tutoría, de la orientación. Entonces, una sola pregunta bien formulada en mi problema o en mi situación significativa, pues me va a permitir que sea retante, que sea complejo. Y si esta pregunta, este problema está vinculada con los últimos acontecimientos que la mayoría del grupo de estudiantes está viviendo, tiene una percepción alta, pues ahí observamos el nivel de autenticidad. Y por supuesto, a partir de esta pregunta podemos desarrollar competencias ligadas a los ámbitos de la ciudadanía, de la comunicación y por supuesto de la orientación tutorial.
Vamos a observar algunos ejemplos de problemas. Bien, a ver. Primero, si queremos desarrollar ejemplos de problemas en el área de comunicación, ¿sí? Podríamos formular la siguiente pregunta. Leamos, por favor. ¿Cómo influye el lenguaje que usamos en redes sociales en la forma en que nos relacionamos con los demás? Miren, esta pregunta cumple con los, las características de un buen problema en ABP. ¿Qué opinan? ¿Cumplirá o no? Efectivamente, sí cumple, ¿cierto? Desde cómo está redactado la pregunta, cumple. Siempre cuando queremos que los estudiantes se pueda propiciar un pensamiento crítico, formulamos preguntas en relación al cómo, ¿verdad? Es una pregunta abierta, una pregunta que permite escuchar de parte de los estudiantes sus posturas. Es una pregunta flexible también porque no se encasilla a una sola respuesta, sino que pues es flexible en el sentido de poder escuchar diferentes respuestas de los estudiantes, ¿bien? Entonces, una redacción de pregunta en la AEP es crucial, muy importante para poder iniciar nuestro problema, un análisis profundo. En ciencia y tecnología podríamos formular la siguiente pregunta como problema. ¿Cómo podemos reducir el impacto de los residuos sólidos en nuestra comunidad? Igual, esta pregunta también inicia con el cómo, ¿correcto? ¿Será complejo? ¿Una pregunta compleja? Sí. ¿Dónde medimos el nivel de complejidad? Lo medimos en la redacción del problema, en un problema, a través de una pregunta abierta. Es mucho más complejo que una pregunta redactada de manera cerrada, ¿cierto? Si es una pregunta más ligada sobre qué significa tal, entonces son preguntas que tienen una única respuesta. De repente nos puede servir, sí, para ciertos aspectos, pero no para la redacción de un buen problema en ABP. Si queremos redactar un buen problema en AEP, podemos considerar siempre una pregunta abierta. En matemática, bien, dice, ¿cómo calcular el costo real de una canasta básica saludable para una familia de 4 personas en nuestro distrito? Bien, aquí vemos, tanto en matemática, en comunicación, ciencia y tecnología, la complejidad del problema. No solamente es a nivel conceptual, a nivel temático, sino por supuesto a nivel de propuesta, a nivel de solución. El enfoque por resolución es importante desarrollarlo. Y por último, el último ejemplo en ciudadanía y desarrollo personal, tenemos la pregunta, ¿qué podemos hacer desde nuestra escuela para promover una cultura de paz frente al aumento de la violencia? ¿Ok? Miren, esta formulación de todas estas preguntas no se centran solamente en el concepto, en la definición, en la teoría, sino están contextualizados. ¿Se dan cuenta? Involucra un contexto geográfico, involucra un problema álgido o actual, y por supuesto a partir de el modo de pregunta abierto. No solamente puede ser el cómo, ¿ah? Podría ser también el de qué manera, el cómo podríamos, ¿no? O el cómo podemos. El por qué también es una muy buena forma de iniciar una pregunta o una buena pregunta en el ABP.
Muy bien, por ahí me están pidiendo una pregunta para EPT. Ok, ya, muy bien, muy bien. Entonces voy a compartirles, pero voy a compartirles preguntas para EPT. Vamos a responder a la necesidad, ¿cierto? A la necesidad de nuestros colegas. Me esperan 2 minutos, por favor, que lo estoy formulando y ahora lo comparto, ¿bien? Bien, acá lo tengo. Bien, si pueden ver mi pantalla, me confirman, por favor. Sí, ya, perfecto. Bien, estaba formulando para EPT. Bien, entonces, hemos presentado algunos ejemplos de problemas, tanto en comunicación, ciencia y tecnología, matemática y ciudadanía, bien, DPC o desarrollo personal. Y me estaban solicitando también para otra área, en este caso para EPT, ¿sí? Para educación para el trabajo, un área muy importante que trabaja bajo el enfoque del emprendimiento. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de problemas. Igual, en modo siempre de pregunta. Primer ejemplo, dice, ¿cómo podemos crear un producto útil y sostenible que ayude a resolver un problema de nuestra comunidad? Bien, entonces, esta pregunta es ideal como para dar inicio a un proyecto, ¿verdad? Un proyecto que nazca del interés de los estudiantes. En educación para el trabajo se trabaja también por algunas metodologías, dentro de las principales, el design thinking, ¿cierto? Entonces, el design thinking tiene alrededor de 4 o 5 fases, va a depender también de la temporalidad, del tiempo que tenga el docente
para poder ejecutar esta metodología con sus estudiantes. Y pues una primera pregunta podemos siempre aperturar con preguntas abiertas, como es esta. Esta primera pregunta desarrolla competencias como la de gestión a proyectos de emprendimiento, que es una competencia del área de EPT, y en un contexto desafiante, en un contexto actual, contaminación, falta de productos accesibles, reutilización de materiales. Entonces, encontramos que, pues, esta pregunta nos da apertura, le da apertura a los estudiantes a poder, a partir de sus saberes previos, generar un conflicto cognitivo y de esta manera, pues, responder de manera individual o grupal a la pregunta mediante la búsqueda de información y la gestión de conocimiento. Una segunda pregunta para esta área podría ser ya con el qué. ¿Qué tipo de emprendimiento podríamos desarrollar en nuestra localidad que responda a una necesidad real y sea económicamente viable? Recordemos que todos los proyectos que podamos trabajar con los estudiantes se tiene que medir y tiene que haber una medición de la viabilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, importante traer este elemento a nuestro problema en el AEP. Ejemplo, venta de snacks saludables en el colegio, reciclaje creativo, biohuertos escolares, entre otros. Tercer ejemplo de pregunta en el AEP. ¿Cómo podríamos aprovechar nuestras habilidades digitales para ofrecer un servicio útil a nuestra comunidad? Y aquí pueden surgir muchas ideas. Por ejemplo, creación de folletos, campañas digitales, pequeñas páginas web o redes sociales para negocios locales. Bien, utilizar habilidades digitales involucra pues también relacionarse con los aplicativos que muchos de los adolescentes ya usan e interactúan en su medio social. Bien, efectivamente, Rocío. ¿Sí? Así es. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en educación inicial, ¿sí? El enfoque también varía, pero la redacción del problema es la misma, tiene estas mismas características. Dice, ¿por qué las plantas necesitan agua y sol? Es una pregunta para niños de 3 a 5 años, pero es una pregunta que está contextualizada a la temática y, por supuesto, a involucrarse con la experiencia. Bien, porque los niños y las niñas a esa edad previamente han explorado el crecimiento de las plantas o van a explorar, riegan un jardín, observan estos cambios a partir de un video, ¿verdad? O un portafolio que se ha hecho, ¿sí? O van a hacer con fotografías, aprenden a cuidar el entorno y desarrollan nociones básicas de ciencia. Otra pregunta, ¿qué podemos hacer para que todos juguemos felices en el patio sin peleas? Porque es una realidad muy, muy latente en esa edad, en los recreos, ¿cierto? Bueno, en realidad en cualquier otro contexto de edad, pero en los niños suele pasar. Entonces, es importante observar las conductas. Esta pregunta me permite dar una apertura a la observación de comportamientos y conductas que debemos tener, que los niños deben tener, a dibujar acuerdos, a ensayar soluciones mediante dramatizaciones. Y por supuesto, esta pregunta le permite a los estudiantes, a los niños, una mejor convivencia y una mejor autorregulación emocional. Efectivamente. Y una tercera pregunta, a modo de ejemplo. ¿Por qué hay personas que no tienen casa? Muchos niños se preguntan, ¿no?
Cuando vamos a pasear, preguntamos a mamá, papá, y a veces los padres tampoco saben cómo responder a ese tipo de preguntas. Entonces, es indispensable ya habituarnos con los niños de 3 a 5 años en conversaciones guiadas, ¿bien? En también explicar, pues, el desarrollo de la empatía, ponerse en el lugar de muchas de las personas que carecen de ciertos medios para tomar conciencia, una conciencia social de la realidad. Bien, entonces sucede lo mismo cuando nosotros compartimos en los docentes de educación inicial, comparten algunos videos, se recomienda pues que sean videos reales, videos de la realidad para poder acercarnos al problema, ¿sí? O sea, de lo que sucede. Obviamente cuidando siempre todos los aspectos de protección al menor y por eso es que en su mayoría de los videos son adaptados, ¿correcto? O son casos o la misma experiencia en la institución educativa. Muy bien, hasta aquí. Tenemos algunos comentarios respecto a la redacción de estos ejemplos. Hemos ido explorando ejemplos en diferentes niveles, ¿verdad? En diferentes áreas también. Muy bien, vamos a continuar. Ya los siguientes pedidos voy a escribirlos para poder en la siguiente sesión poder abordarlos, ¿bien? Para no romper el esquema que estamos desarrollando, que de por sí ya he resuelto algunos pedidos como EPT y educación inicial. Pero recordemos que tenemos ya el mismo esquema, ¿sí? Tiene estas características, la redacción de un problema a partir de una pregunta. Entonces me gustaría que podamos participar, por favor, todos aquí. Dice, ¿cómo adapto el problema del área que enseño sin perder su conexión con la realidad? ¿Qué opina? Necesito que participen. A ver, ¿a quién leo? ¿A quién escucho? ¿Cómo adapto el problema al área que enseño sin perder su conexión con la realidad? Muy bien, tenemos una mano levantada. Maestra Rocío, la escuchamos. A ver. Sí, maestra Rocío, la escuchamos. Ya puede activar su audio. Ya, ahora sí, muchas gracias, maestro. Buenos días. No, no podía activarlo. Bueno, para poder adaptar el problema al área que uno enseña, primero hay que conocer la realidad. Dentro de las fichas, de repente, al inicio de las semanas, de las primeras semanas, este, aplicar, ¿no? Fichas, ya sea de socioeconómicas, socioemocionales, de la realidad de los estudiantes, porque si no conocemos la realidad, difícilmente vamos a poder adaptar el problema que quisiéramos plantear. Pero si conocemos la realidad de nuestros estudiantes, entonces se nos va a hacer más fácil poder adaptar el problema que queremos desarrollar o solucionar, porque ya, bueno, al menos por estos medios podemos conocerlos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias por su participación. Y tenemos diferentes formas de hacer esta evaluación, ¿no? Hay una evaluación diagnóstica a nivel académico que puede medir, por supuesto, competencias y a partir de ahí tengo una noción de cómo están mis estudiantes a nivel académico, a nivel del logro de competencia, a partir de una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Y otra manera también de poder conocer y evaluar cómo están mis estudiantes es a partir de preguntas. Preguntas referente a su, su condición,
preguntas también a las familias sobre su historial, ¿sí? Sobre su estilo de aprendizaje. Los padres nos pueden contar y nos pueden dar muchas otras vistas que quizás en el aula no lo observamos por completo y ellos sí lo observan en su hogar. Y si los padres no tienen ese nivel de observación, pues nos vamos a hacer una entrevista con preguntas en un instrumento, cuestionario, con el mismo estudiante. Bien. Entonces, para poder también conocer su dimensión más cercana. Muy bien, el profesor Percy nos comenta, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de los estudiantes en cada una de las competencias del área. Muy bien, así es, sí, la profesora Miriam nos comenta, contextualizando los desempeños, precisando, exacto, ¿no? Los desempeños precisados. Debemos también hacer este ejercicio de precisar estos desempeños acorde a la temática y acorde a la situación que engloba la temática ahora en la realidad, ¿no? Si en el libro habla sobre la inseguridad, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, ¿qué qué podríamos nutrir sobre la inseguridad del contexto actual que no está y no se encuentra en el libro, ¿cierto? Entonces, recordemos siempre que nuestro trabajo como docentes no solamente es la transmisión, la transferencia de nuevos conocimientos, y hay estrategias para que el nuevo estudiante pueda realizar este proceso, sino, por supuesto, también contextualizar muchos de los temas que se vienen trabajando por años, pero el real desarrollo curricular es esta adaptación, esta contextualización, ¿bien? Darle este toque personalizado a nivel de la realidad de mis estudiantes en un tiempo distinto al del año pasado, ¿bien? Empleando nuevas preguntas, nuevos ejemplos que puedan ocasionar este conflicto cognitivo, haciendo cumplir que estas preguntas tengan estas características de la complejidad, de lo retante y esta conexión curricular. Siguiente. Vamos a observar este caso. Veamos. En comunicación hay un análisis crítico del discurso. ¿Sí? En comunicación también una argumentación, comprensión lectora. Estos son los campos temáticos del área. En ciencia, la aplicación del método científico, la indagación, la experimentación. En matemática es la resolución de problemas, el razonamiento cuantitativo y el análisis de datos, entre otros. Estos son algunos nada más. Y en ciudadanía podríamos decir que entre los centrales la reflexión ética, la participación democrática o la convivencia. Entonces, en cada una de estas áreas, y hay más áreas también, puedo yo, sin que se pierda esta conexión con la realidad, adaptar al campo temático. Bien. Entonces, estos campos temáticos se desarrollan en un libro, se desarrollan de manera estática y es el docente quien transforma estos campos temáticos a una situación significativa que responda a la realidad, que sea desafiante, que sea retante y que se conecte con la competencia que quiero lograr desarrollar en esa sesión o ese proyecto, ¿bien? O en ese problema. Y para ello es indispensable poder saber cuáles son o qué fuentes tenemos para identificar problemas relevantes en la comunidad escolar. ¿Qué fuentes se debe identificar?
Primero, tenemos aquí lo siguiente. Los mejores problemas para el aprendizaje basado en problemas para el ABP no siempre vienen en los libros, ¿sí? Es una realidad que nosotros como docentes ya de años y que trabajamos con textos, no solamente del Estado, sino también de otras editoriales, sabemos esta realidad, ¿bien? Surgen estos problemas o los mejores problemas al observar y escuchar la vida diaria del entorno escolar y familiar. Aquí algunas fuentes clave. Primero, una fuente posible para identificar problemas relevantes en la comunidad escolar son las conversaciones cotidianas con estudiantes. Bien, sus preocupaciones, sus dudas, sus quejas, sus reclamos. De ahí yo puedo identificar problemas relevantes. Bien, ¿qué más? Otra fuente posible son las situaciones observadas en el aula o en el recreo. ¿Cuántos docentes observan los recreos? ¿Alguna vez nos ha tocado observar recreos? En algunas instituciones tienen esa práctica, en otras no, ¿cierto? O se van turnando, hay unas ciertas estrategias importantes porque, pues, en los recreos, o sea, son espacios tan importantes al igual que el aula de clases, ¿cierto? En un contexto libre, en donde no hay una tarea, no hay una consigna, podemos observar el libre desarrollo de los estudiantes. ¿Qué me pueden decir respecto a ello? ¿Qué me pueden decir respecto a ello? ¿Alguien desea intervenir sobre el punto número 2, situaciones observadas en el aula o en el recreo? ¿Por qué es importante observar los recreos o una observación también en las aulas, que en realidad ya la hacemos? Pero en los recreos muchas veces son olvidados, ¿cierto? Y ocurren muchas situaciones. Bien, entonces es una fuente también para identificar problemas. Surge aspectos, actos de discriminación, surge violencia, sí, también. Surge en el lado positivo, por supuesto, desarrollo de emociones en niños, en adolescentes, que no lo podemos observar a veces en el aula, ¿cierto? Porque son contextos diferentes. Y pues un recreo, al ser un espacio libre, podemos observar esa libertad que tienen los niños en su expresión, en cómo gestionan lo que se trabaja en clase. En los recreos es como que son los aspectos, son los espacios prácticos, ¿cierto? Muy bien. Número 3. Otra fuente posible son los medios locales, incluso las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí se viralizan las problemáticas del barrio, también las noticias que suceden al día, ¿verdad? Entonces, los medios locales, el kiosco, los periódicos, las noticias impresas o digitales a partir de las redes sociales, es una fuente que nosotros como docente debemos observar y debemos emplear para identificar problemas relevantes en la comunidad escolar. Otra fuente posible son las reuniones con familias o tutores. Bien, estos espacios de reunión con las familias son vitales porque podemos abordar inquietudes sobre salud, sobre seguridad y sobre valores. Bien, muchos de los niños vienen ya con ciertos hábitos formados en su hogar y lo transmiten en la escuela. Bien, no es muy complejo identificar cómo es que se, se desarrollan estos valores en cada una de las familias, pues basta con observar los comportamientos de los mismos estudiantes en el aula o en el recreo para darnos cuenta cómo está esa familia, bien, a nivel de valores
y de normas. Otra fuente posible es el diagnóstico institucional. Muchos de nosotros, muchos de los docentes, a partir de comisiones en diferentes momentos del año, pues fortalecen el PI o aspectos tutoriales también, abordan estrategias para mejorar el clima escolar y el diagnóstico institucional, que es un documento importante de toda institución, se nutre con la experiencia y también las estrategias de sus docentes año a año. Bien. Otra fuente confiable son los intereses de los estudiantes y identificar sus modas, sus debates virales, es decir, de qué debaten, de qué suelen hablar los estudiantes. Bien. ¿Qué suelen escuchar? ¿Qué tipo de música? ¿Verdad? ¿Cómo se identifican? Bien. Y para ello es indispensable formular unas preguntas. Bien. ¿Qué preocupa, emociona e indigna a mis estudiantes de hoy? Con esta pregunta creo que muchos de nosotros podemos comenzar ya con la planificación, bien, de la formulación de este problema. O, ¿qué pasa en mi comunidad que mis estudiantes deberían comprender mejor? Entonces, estas preguntas a todo docente le permite tener una visión macro de cómo quiero abordar estos problemas que sean relevantes. Entonces, uso estas fuentes. Tengo muchas, acá se está presentando 6 fuentes, hay más, debe haber más, pero estas 6 se ha sistematizado para que ustedes lo enfoquen y comiencen a trabajar. Quizás desde ya, usted ya viene en reuniones con familias, ¿cierto? Ya viene de repente observando los recreos o revisando el diagnóstico, pero ahora, si estamos trabajando un ABP y queremos identificar problemas relevantes, empleemos estas fuentes con ese enfoque, con esa mirada. Bien, y tengamos estas preguntas para el docente que me permite poder evaluar nuevas maneras de identificar estos problemas. Muy bien, exacto, por ahí estoy leyendo el chat. Exactamente, maestra Miriam. Ujú, eso es muy cierto. Muy bien, entonces, el tiempo que nos queda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pequeños grupos. Vamos a hacer pequeños grupos en la sala Zoom. ¿Para qué? Porque vamos a comenzar este espacio práctico. Bien, somos alrededor de 45 personas, 40 personas, vamos a hacer grupos de 6 grupos, ¿sí? 6 o 7 grupos, ya luego de manera aleatoria, porque en estos contextos, como la virtualidad nos permite trabajar de manera aleatoria, porque todos somos aquí docentes con experiencia y ya venimos participando de la sesión número 1, ¿bien? Entonces sí, me permito hacer grupos de manera aleatoria. ¿Qué vamos a desarrollar? Una formulación. Vamos en equipo, ustedes van a formular un problema contextualizado, ¿sí? Como va a ser aleatorio, también para tener equipos con diversas especialidades, ¿sí? Ustedes lleguen a un acuerdo sobre qué tipo de problema se puede abordar, de repente lo pueden hacer por campos, ¿cierto? En la educación básica alternativa, ustedes quizás tienen conocimiento, se trabaja por campos, campos de humanidades, en la modalidad semipresencial o el campo de ciencias, que integran áreas. Entonces, es un trabajo netamente por proyecto que se debe desarrollar desde la planificación, porque hay una integración curricular de por sí, porque ya la modalidad lo exige, ¿verdad? En educación básica regular, como es primaria o secundaria o inicial, pues también se puede trabajar bajo el enfoque de proyectos, ¿sí? Y es importante siempre las reuniones con los docentes para planificar ese proyecto, ¿bien? Porque hay un trabajo colaborativo muy intenso de parte de los docentes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a formular un problema contextualizado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que es que los docentes, todos ustedes, todos nosotros, formulen en grupos un problema auténtico, un problema complejo, un problema
que esté conectado con las competencias, con el currículo, y que se aplique a un área o un nivel, ¿bien? ¿Cuál es la estructura? Por favor, tomen nota o tomen una captura para cuando se formen los equipos, ¿bien? Todos. Primer paso, estos son los pasos que van a desarrollar para la formulación de un problema contextualizado. Tienen que elegir un contexto real. En este caso, ¿cuál es el contexto? Una escuela, ok, la comunidad, el entorno familiar, el país. ¿Cuál es el contexto de este problema? Puede ser cualquiera de estos, ¿bien? Hay que definir un contexto siempre en la formulación de un problema. Paso número 2, identificar una situación problemática. Una situación problemática debe ser actual, desafiante y relevante para los estudiantes. Para ellos, no para el docente. El docente de por sí, pues, ya sabe muy bien que los problemas todos son importantes, pero es para el estudiante. Bien. Paso número 3. Vamos a formular el problema en forma de pregunta abierta, retadora y clara, como todos los ejemplos que hemos visto anteriormente en esta sesión. ¿Sí? Por eso le he mostrado diferentes ejemplos en modo de pregunta el problema. Porque en el ABP, el problema, además de la contextualización y la situación significativa, se formula a partir de una pregunta. Abierta, retadora y clara. Y por último, ¿sí? Deben explicar la vinculación con el currículo. ¿Qué competencias y capacidades moviliza ese problema contextualizado? ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes, comentarios antes de pasar a los grupos que voy a formar de manera aleatoria? ¿Está claro? ¿No hay comentarios? ¿Está claro el esquema? ¿La estructura que van a seguir para formular un problema contextualizado? ¿Me pueden responder, por favor, por chat? Si sí, si no, quizás, de repente. A ver qué me pueden decir, por favor. Igual voy a estar visitando los grupos, ¿bien? ¿Ok? Como parte también del acompañamiento. Muy bien, dicen que sí por ahí. ¿Ok? De acuerdo. ¿Por qué hacemos estos espacios prácticos? Porque una manera también de poder hacer visible, observable lo que estamos aprendiendo es realizarlo de manera práctica, ¿verdad? Que ustedes entreguen un producto, ¿bien? O que realicen pequeños productos en cada sesión, ¿bien? Así como los estudiantes también entregan productos o desarrollan actividades, intentaremos. Ok, perfecto. Muy bien. Voy a compartir, después de haber explicado esta estructura, un ejemplo, ¿bien? Un ejemplo. Ejemplo de, este es un ejemplo básico, bien, ustedes pueden trabajarlo y lo deben trabajar en base al esquema. Miren, si por ejemplo el grupo les toca, ustedes definen, somos docentes de ciencia, ya, el contexto, río contaminado cerca de la escuela. Ok, sí, puede pasar, ¿cierto? Puede ser un río, puede ser cualquier otro elemento. ¿Cuál es el problema? Siempre en modo de pregunta. ¿Qué acciones podemos realizar como estudiantes para recuperar la calidad del agua del río de nuestra comunidad? ¿Y qué competencias integra o se pretende integrar con este problema? Indaga con métodos científicos, ¿ok? Participa en acciones que promueven el bienestar común. Aquí entonces estamos viendo con una competencia de ciencia y tecnología y otra competencia de desarrollo personal, ciudadanía, ¿cierto? Una de las dos competencias. Muy bien. Ok, entonces, este es un ejemplo de lo que de lo que deben realizar por equipo. Bien, ok, ahí está. El contexto, ¿cierto? El problema y las competencias.
Muy bien. A ver, voy a observar el chat. Si tenemos algunas. Sí. ¿Cuál? A ver. El ejemplo que he mostrado responde al esquema, ¿cierto? He elegido un contexto, un problema, formula la pregunta y se vincula con las competencias. Es prácticamente lo aquí, ¿no? El grupo, el contexto, el problema en modo de pregunta y las competencias. Sí, es el mismo esquema. Es este, el mismo esquema. Bien. Ok. Voy a formular, voy a distribuir. Bien. Voy a hacer los equipos en este momento. Bien, van a haber equipos de 4 o 5 integrantes, ¿sí? Para hacerlo también no tan masivo y que puedan ir trabajando. Voy a asignar equipos entre 4 o 5 integrantes por equipo y va a haber alrededor de 10 equipos, ¿bien? A ver, 10 o 9 equipos, ¿bien? Entonces, solamente le tienen que dar aceptar y automáticamente ya están en un grupo. Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a tener media hora, ¿bien? Media hora entre que ustedes se ponen de acuerdo, lo pueden desarrollar en un PPT, ¿sí? En un Word, escojan quién puede compartir un Word, un PPT, pregunten, es importante para que se pueda redactar, porque es la redacción como el esquema que he presentado. Bien, ok, entonces comenzamos. Únanse, por favor, ya los equipos están formados, únanse. Cada grupo debe haber entre 5 o 6 integrantes. Tienen que darle unir, por favor. Tienen que darle unir. Ya se están uniendo. El problema es a modo de pregunta. Sí, a cualquier grupo. Ajá. Únanse, por favor. Cada grupo debe tener entre 5 o 6 integrantes, no más.
Den a aceptar, por favor, para que se puedan unir.
Muy bien, ya hemos vuelto y después de casi 25 minutos de haber desarrollado en equipo, de repente algunos se han unido en dupla o los que han podido lograr hacer algunas coordinaciones respecto a este espacio práctico para formular un problema contextualizado. Bien, vamos a abrir el espacio en todo caso para poder escuchar o también pueden compartir pantalla si es que lograron desarrollar alguna presentación, un Word, o también lo pueden decir. Bien, recuerden que el ejemplo era algo así, ¿cierto? Primero saber la especialidad, el contexto, el problema, el modo de pregunta y las competencias. Bien, me avisan por favor si alguien desea intervenir o hasta donde hayan avanzado. Bien, vamos. Pueden levantar la mano, vamos a escuchar a la maestra Rocío. Bien. Ya, bien, bien, maestro. A ver, hemos avanzado un poco, pero luego ya nos retornaron a la sala y perdimos contacto. A ver, lo que hemos trabajado, hemos sido tres maestros, grupo TRI, hemos puesto. El contexto, institución educativa A28 Perú BIR a Zángaro Puno. El problema ABP que hemos considerado es cómo podríamos cubrir las necesidades de los estudiantes para administrar de manera más adecuada las tiendas virtuales en la institución educativa, las competencias. Hemos tomado del área de educación para el trabajo, entonces la primera competencia, gestión de proyectos de emprendimiento económico o social, considerando sus cuatro capacidades, propuesta de valor, habilidades técnicas, trabajo en equipo y evalúe el proyecto, esto para que pueda tener sostenibilidad. También hemos considerado el área de ciencias sociales con la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Y en sus capacidades comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, toma decisiones económicas financieras. También hemos considerado la competencia del área de CIT, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. No, todavía estábamos considerando las capacidades, nos hemos quedado ahí. Y de PCC, otra área de PCC, construye su identidad y convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Tampoco no hemos podido terminar con las capacidades. Eso es lo que hemos podido hacer, maestro del grupo. Ok. Rocío, ¿puedes repetir por favor el problema? Ya, sí, me parece que eso podríamos mejorarlo. Este, ¿Cómo podríamos cubrir las necesidades de los estudiantes para administrar de manera más adecuada las tiendas virtuales de la institución educativa? Ok, ya, muy bien. Cuando te refieres a tiendas virtuales, en específico, ¿a qué te refieres? Tiendas virtuales. En la institución, en el área de, bueno, en este caso en computación, el proyecto que Ujú. se planteó fue para poder ver de qué manera se podía mejorar la administración. O sea, tiendas virtuales para la venta de Ah, ok. algunos elementos, ¿no? Para los estudiantes, ajá, dentro Mm. de la misma institución. Ah, excelente. Ok, sí, ya entendí mejor. Sí, estamos bien con el problema. Interesante cómo se relaciona con esas competencias. Excelente, Rocío. Bien. ¿Alguien más que nos pueda compartir de manera oral o también puede compartir su trabajo en equipo? Levanten la mano, por favor, o indiquen en el chat para darle permiso. La maestra Karina. A ver, vamos a ver. La escuchamos, maestra Karina. Ya. Buenos días. Sí, voy a leer. Si no hemos podido avanzar tanto, pero por lo menos hemos hecho la parte inicial. Tenemos acá, bueno, los tres maestros teníamos diferentes contextos y optamos por uno, que es la escuela ubicada acá en Lima, que tiene casi todos los problemas del Perú. Entonces, aquí está la formulación del problema.
Bueno, todavía nos falta pulir, pero eso es lo que hemos podido avanzar, ¿sí? Nuestra escuela está ubicada en el centro de Lima, colindante y o cercana a instituciones públicas como el Congreso, la Fiscalía, museos, etcétera. Y en el centro del comercio limeño, tanto formal como informal. La situación problemática. El comercio informal quita el espacio que corresponde a las áreas verdes, el tránsito peatonal y además hace propicia la acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, sin dejar de lado la contaminación sonora que se vuelve cada vez más incontrolable. Y acá nos quedamos que esta situación genera el- la interferencia. eh, Tenía yo las dos cosas, ¿no? O sea, la interferencia en el desarrollo de las sesiones, las clases. ¿Ya? Y bueno, ahí nos quedamos. Bien, maestra Karina, ¿puede repetir por favor la formulación de la pregunta del problema? Ya, dice así. La situación problemática. El comercio informal quita el espacio que corresponde a las áreas verdes, el tránsito peatonal. Además, hace propicia la acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, sin dejar de lado la contaminación sonora que se vuelve cada vez más incontrolable. Esta situación genera la interferencia en el desarrollo de clases y ahí faltan. Ah, pero fal- ya, ok. Es un contexto, ¿cierto? Una situación, pero Ujú, lograron formular una pregunta. todavía, ahí nos quedamos. Ah, ya, perfecto. Está bien que se considere elementos del contexto, pero recordemos siempre que para redactar, para enfocarnos en el AEP es indispensable la formulación de una pregunta, ¿bien? Ujú, Una pregunta con las características que habíamos mencionado, ¿bien? Ok, correcto. entonces eso estaría pendiente. Ujú, Considera lo que hemos visto aquí en esta presentación. Una pregunta debe tener esas características: autenticidad, complejidad y conexión curricular. Bien, la ok. complejidad ahí la vas desarrollando con el Ujú, contexto, pero la pregunta debe siempre ser redactada de manera abierta, por acá están las características, retadora y clara, ¿no? La pregunta debe ser abierta, retadora y clara. ¿Bien? ok, Ok, ya más. ya, Bien. perfecto, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su avance? Ya, a ver, eh, levanta la mano, por favor, para darte pase. Sí, 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 puedes compartir. A ver, ¿quién? En orden, a ver, ya, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Puede levantar otra vez para identificar y darle pase? Ah, ya, Elba, ¿cierto? Bien, Elba, te escuchamos. Ya, buenos días con todos. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, 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 voy a dejar de compartir. Ya, listo. A ver, a ver, un ratito. Ya, ¿pueden observar? ¿Se Sí, puede observar o lo agrando? sí, se observa, está bien. Ah, ya. Bueno, estábamos haciendo nosotros, no, nosotros, bueno, y yo no me he puesto, soy Elba Torres Infante.
Bueno, estábamos conversando y pusimos acá el grupo de docentes, somos yo de CIT, así como dice aquí, Rocío Aliaga de PT, Miriam Villalobos de un Instituto Superior Tecnológico, Silvia Vargas de Ciencias Sociales, Ainel Luz de PT y yo, Elba Inés Torres Infantes de CIT. Eh, hemos tomado como ejemplo la institución educativa 5179 Los Pinos de Puente Piedra. El contexto que consumen, los estudiantes consumen comida chatarra. Se ha observado que los estudiantes de 12 a 17 años, en un 70% consumen comida chatarra, porque a veces no tienen mucho dinero, no hay comida nutritiva, se duermen durante las clases, molestan a sus compañeros, afecta cognitivo y físicamente, ¿no? El consumo de comida chatarra. Hay bajo rendimiento, baja energía para mantenerse activos durante las clases, conversan mucho, interrumpen las clases. Luego, el problema de ABP que nos planteamos es qué acciones se pueden hacer para reducir el consumo de comida chatarra en los estudiantes. Bueno, habían algunas ideas que puse por aquí, ¿no? Loncheras saludables, incentivar a los estudiantes, ¿no? Para que consuman, consuman o lleven loncheras saludables, o puede ser también estudiantes que den charlas, que, que se mencionen las loncheras saludables, ¿no? Se proponen cada día qué comidas van a consumir. Otra idea era charlas mensuales para los padres que apliquen la alimentación balanceada. Bueno, al final, bueno, aquí, bueno, como ya no hubo tanto tiempo, bueno, yo estoy sugiriendo la competencia Indaga de CIT y decidimos hacer un proyecto, ¿no? Que primero vamos a concientizar a los estudiantes, en este caso, porque nos vamos a abocar a problemas de la institución educativa. Vamos a concientizar primero, luego vamos a dar charlas y, y también otra de las propuestas era monitorear el kiosco, ¿no? En cuanto a qué comidas, ¿no? Qué alimentos están vendiendo o asesorarles, ¿no? Qué deben vender, qué comidas saludables. Allí nos quedamos. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por compartirnos respecto, en este caso, el problema que han considerado para su proyecto. Bien. Me Sí, gustaría, por favor, gracias. que, Elba, nos puedas Sí, repetir o mostrar cuál es ya. la pregunta. Nuevamente creo que está en la Ah, ya, diapositiva número ya, lo 3. voy a mostrar. Lo voy a mostrar. A ver, aquí Ah, ya está. está. Ya, a ver, ¿Qué vamos a ver. acciones se pueden hacer para reducir el consumo de comida chatarra en los estudiantes? Ujú. Ya, ¿O qué acciones ya. se pueden realizar para reducir el consumo de comida chatarra en los estudiantes? En la institución educativa, ¿no? Cuando están en la institución educativa. Ok, sí. Me parece interesante la formulación de pregunta. También podría ser, considerando otra manera de redactar, con el Ya, estilo que hemos, con el estilo con el que he presentado muchas de las preguntas, podría ser con el ya. cómo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Claro, el ¿Cómo? Ah, cómo reducir, cómo podríamos reducir, el cómo podríamos es muy importante, cómo podríamos reducir el consumo de comida chatarra. ¿En dónde? En los estudiantes, en este caso, el lugar es importante mencionar, ¿no? en la Entonces, institución educativa. ya, ok. En- O en las horas de recreo, ya, en las horas de o, recreo. ujú, sí, ¿no? En las horas de recreo. En O la también institución. podría ser en los kioscos, ¿no? El consumo en los kioscos escolares, de repente. Ok, algo más siempre específico, porque cuando hablamos en los estudiantes todavía sigue siendo bastante genérico, ¿bien? Ah, Ok, claro, ya. o en los En los kioscos. Ah, kioscos. sí, 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 sí. Puede ser También así, podría ¿no? tener otra formulación. ¿Cómo podríamos potenciar o fortalecer los kioscos escolares para una alimentación saludable? También podría ser, ¿cierto? Entonces,
si lo redactamos de manera positiva. Pero creo que el cómo podríamos o el de qué manera ayuda bastante en la redacción de un problema con estas características que estamos comentando en esta sesión. ¿Bien? Puede ser también qué manera. Sí, el de qué manera. Ajá, de qué manera. Ah, Exacto. de qué manera. Ujú, sí, de qué manera. Muy bien, gracias, Elba. Ah, ya, Gracias por compartir gracias. tu proyecto. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más ya para poder cerrar la sesión de hoy? Gracias por compartirnos, Rocío. Ya, a ver, eh, a ver, pueden levantar la mano quienes desean. A ver, vamos a escuchar a Olga, levantó la mano, ¿cierto? Olga, te escuchamos. Maestro, buenos días, colegas también. Bueno, yo he preparado algo muy pequeño porque en el grupo que me puse, que era el grupo uno, nadie ingresó. Así es que dije, bueno, hazlo y a ver qué opinión me puede sugerir, ¿no? ¿Qué me puede sugerir, maestro? A ver, soy docente de inglés, ¿ya? En el contexto de la institución educativa César Vallejo, los estudiantes están divididos en cuanto a opiniones, ¿no? Y no están integrados. Ese es el problema. Entonces, en el problema de ABP he puesto qué acciones podemos desarrollar nosotros los estudiantes para tener una mejor convivencia en la toma de decisiones en el aula, ¿no? Porque yo tengo un grupo de estudiantes que son de quinto año y están divididos en cuanto a, por ejemplo, las camisetas que van a usar para las Olimpiadas. Unos dicen este modelo, el otro este país, este modelo. En cuanto a la fiesta de promoción, que no quieren ese local, quieren el otro. Hay dos grupos así bien marcados. Entonces, en algo me tiene que servir mi área. Digo yo, de repente, como soy de inglés, he optado por poner la competencia, se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. Y tendría que, pues, trabajar, de repente, pienso yo, em, sugerencias o verbos modales, ¿no? Ujú. La competencia se comunica oralmente en inglés y las capacidades se comunica son 6. A ver, no sé qué sugerencia me da, pero maestro, o es que eso no se puede trabajar en el área. Ok. Es bien corto porque la verdad que como he estado La sola, pregunta, no. la pregunta lo puedes otra vez Sí, ¿qué mencionar. acciones podemos desarrollar para que nosotros los estudiantes tomemos mejores decisiones, ¿no? En realidad le he planteado así, ¿qué acciones podemos desarrollar para tener una mejor convivencia en el aula que nos lleve a tomar mejores decisiones? ¿Está bien eso? Como les Sí, dije, están sí. divididos, somos promoción, tengo a mi cargo esa tutoría de quinto, o ese tipo de problemas no se puede ver, se ve en tutoría. No, sí, se puede observar, sí, se puede ver en cualquier área, también tutoría. Ahora, la redacción, como lo has comentado, está muy bien. Yo, al igual que la profesora anterior, le comenté que pueda migrar con otra manera de redactar la pregunta, ¿no? El cómo podríamos mejorar la convivencia, creo que también podría ser una forma Mejorar la de, convivencia. ajá, cómo Ajá. podríamos mejorar la convivencia, Ujú. o de qué manera, también es una forma de De poder introducir la hacerlo, pregunta. de poder hacer Sí, la ajá, pregunta. exacto, en vez del qué, ¿no? Ajá, Entonces, ajá, claro. podríamos ir cambiando esa redacción y Muchas gracias. centrando el contenido, que es la convivencia y una finalidad, ¿cierto? Siempre la finalidad es qué es lo que queremos lograr con esta mejora de convivencia. El viaje de promoción, creo, comentó, no recuerdo. No, 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 que mejor toma, convivencia Ah, en el aula que nos lleve a mejor toma de decisiones, porque ellos claro, están claro. muy divididos. Hay dos grupos marcados.
no que Ya. yo quiero este país, que quiero este polo, el otro grupo también igual. A las finales yo voy a tener que poner la camiseta y no les va a gustar a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque están divididos totalmente. En el Claro. local, la misma cosa. La misma cosa. Y los padres están divididos también, porque la toma de decisiones para el local es de los padres, de los polos es de los estudiantes. O sea, los tengo a los dos grupos en esas mismas condiciones. Interesante. Ya, Ujú. entonces sí, interesante en caso, y creo que sí, amerita la reformulación de la pregunta con el de qué manera o el cómo. Ok, muchas Ujú. gracias. Bien, gracias, gracias. Ok, sí me gustaría que para la próxima sesión, la sesión número 3, tengan tenga su redacción del problema ya terminado para poder abrir un espacio a finalizar la tercera sesión y también que ustedes nos puedan compartir sus entregables. Bien, ya algunos docentes nos lo han compartido aquí de manera oral, algunos lo han presentado, no todos, pero aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer un grupo o estuvieron solos, háganlo de manera individual y para la siguiente sesión voy a abrir un espacio al finalizar para que ustedes puedan mostrar sus producciones, ¿bien? Recuerden que las preguntas inmediatamente después organizado del y ABP estructurado tienen esas en los párrafos características, tal ¿bien? como corresponde, Voy a ¿no? Por compartir punto el aparte. Y si PPT quieren, empleado el para que día los de hoy estudiantes para que puedan... ustedes lo tomen en consideración en Google Classroom, ¿bien? Ok, me despido en todo caso de esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión, la sesión número 3. Hasta luego, cuídense.